El volcán eleva 10 centímetros el suelo de La Palma en el último día. Un nuevo colapso parcial del cono y una rotura abren una nueva boca y dejan expuesta una gran fuente de lava. La erupción volcánica de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma no cesa, al contrario, se encuentra en su momento de más actividad, según el Instituto Volcanológico de Canarias. Grandes avenidas de lava discurren hacia el oeste sobre la primera colada que emergió del volcán, que lleva más de 5 semanas activo y se han producido desbordamientos de lava por una nueva ruptura del cono principal. En las últimas 24 horas la tierra en La Palma ha temblado en hasta 184 ocasiones. Tras el derrumbe parcial del cono principal, la lava emana en grandes cantidades hacia el oeste, por encima y por debajo de las coladas primigenias. La red geosísmica ha detectado además una elevación del terreno de unos 10 centímetros en las últimas 24 horas dentro de la zona de exclusión, mientras la población sigue asimilando el paso del volcán que ha destrozado más de 1.200 edificaciones. Las peticiones de ayuda van en aumento. La erupción fisural continúa mostrando mecanismos estrombolianos y el BI estimado sigue siendo de 2. La morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración y en concreto ayer, sobre las 20, se produjo un aumento del nivel del lago de lava que produjo el derrumbe parcial de la parte superior del cono arrastrando grandes bloques. El flujo principal de las coladas, que luego las describirá en detalle Miguel Ángel Morcuende, discurre por el flanco oeste bajando sobre las coladas previas, siguiendo trayectorias hacia el oeste dentro de la zona de exclusión actual. Siguen activos los centros de emisión del cono con expulsión de piroclastos de manera intermitente y uno con emisión de lava. No se descarta la aparición de nuevos centros, pero siempre en el entorno del cono principal y dentro de la zona de exclusión. La nube de dispersión tiene una dirección sur-suroeste y alcanza 2.000 metros y no tiene columna mantenida. Se prevé que el viento continúe de componente norte a este desde la superficie hasta los 5.500 metros de altitud, llevando las próximas 36 a 48 horas el penacho de cenizas y dióxido de azufre hacia el suroeste y oeste desde el foco eruptivo. El escenario meteorológico, por tanto, es favorable para la operatividad de los aeropuertos en Canarias. No se descarta la llegada de ceniza fina al Hierro. La inversión de subsidencia asociada al alisio se irá estableciendo alrededor de los 1.500 metros de altitud y esto, unido a vientos débiles en vertiente oeste, podría provocar un escenario puntualmente desfavorable para la calidad del aire. Continúa una baja probabilidad de lluvias débiles en las vertientes norte y este. En cuanto a la sismicidad, continúa localizándose en la misma zona a profundidades entre 10 y 15 y también a profundidades superiores a 20. Estos últimos terremotos a profundidades superiores a 20 siguen teniendo una elevada magnitud, aunque ocurren con menor frecuencia que en días anteriores. Se mantienen valores altos de la amplitud de la señal del trémor con pulsos de intensificación. La máxima magnitud registrada en las últimas 24 horas es de 4,2 MBLG para un evento a 36 kilómetros de profundidad y que alcanzó una intensidad de 4. La sismicidad registrada a profundidades intermedias y profundas se enmarca en el mismo proceso eruptivo actual y sigue sin localizarse o detectarse sismicidad superficial significativa. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiéndose alcanzar intensidades de 6 en la escala EMS. En cuanto a las deformaciones, en la estación más cercana al cono se muestra un incremento en las últimas horas de hasta 10 centímetros que no se ve en el resto de la red. Este patrón ya se ha producido en 2 ocasiones anteriores, siendo seguido de una intensificación de los fenómenos observables en los centros eruptivos. En las estaciones más alejadas del centro eruptivo persiste una ligera deflación regional de origen profundo. Durante el día de ayer, la emisión de dióxido de azufre asociada al penacho volcánico alcanzó los 40.800 toneladas diarias, siendo un valor subestimado. En cuanto a la emisión de dióxido de azufre difusa por todo el edificio de Cumbre Vieja, que se venía observando una tendencia decreciente desde el día 12 hasta el 22, pues desde entonces se está constatando una tendencia ascendente, llegándose a registrar ayer 1.121 toneladas diarias.
La fracción magmática de flujo difuso en los llanos sigue siendo mayor que en Fuencaliente, de dióxido de carbono, perdón. Y respecto de la calidad del aire y referente al dióxido de azufre, durante el día de ayer se mantuvieron valores bajos en el conjunto de las estaciones, alejados del valor límite horario. Hoy se está registrando un aumento de los valores en las estaciones de la vertiente oeste de la isla, principalmente en Los Llanos y Punta Gorda. En esta última estación se ha superado el umbral horario a las 11 y hay que continuar con la vigilancia de este parámetro en las próximas horas. Y con respecto a las partículas PM10, continuamos registrando valores por debajo del umbral diario en todas las estaciones de la isla, salvo en Los Llanos, lógicamente, donde se registran valores por encima de dicho umbral entre las 10 y las 18, que fueron reduciéndose a lo largo de la tarde y noche. En el día de ayer no se superaron los umbrales diarios en ninguna de las estaciones de la isla. Y durante la madrugada y la mañana de hoy los valores se han mantenido bajos en todas, salvo en Los Llanos, donde los valores han ido en aumento durante las primeras horas de la mañana, alcanzando valores superiores a los 90 microgramos metro cúbico. Y eso es todo. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, María José. Bien, vamos a continuar con nuestra exposición diaria. En la primera diapositiva lo que podemos ya observar es lo que viene a ser la esencia prácticamente de todos los días, que es la configuración cambiante permanente del cono. Ayer volvimos a tener una ruptura del continente. Hemos tenido la nueva configuración que fundamentalmente sigue enviando al oeste la mayor parte de las lavas. Esto tiene la consecuencia de que seguimos teniendo las lavas fluctuando por encima y por debajo de las coladas más antiguas, en particular la primigenia, la 1, está recibiendo un aporte importante, también la 4, y bueno, pues esto se mueve a través de tubos lábicos y también se mueve en superficie, rellenando fundamentalmente islas que en los días anteriores todavía estaban aflorando o tenían todavía su superficie intocada. Esto es, digamos, lo más significativo. Luego, ya ayer aprovechamos la rueda de prensa habitual para decirles que se había abierto la LP2 y en particular que habíamos tenido un derrumbe y que lo que se había estado fundamentalmente era revisando la estabilidad del talud. Entonces parece ser que el talud es estable y en consecuencia se abrió y continúa abierto con normalidad hoy. En cuanto a los albergados, tenemos un total de 452 personas, que es una menos que el día anterior. De ellas, 387 lo están en el Hotel Princess de Fuencaliente y 65 en el Hotel Valle de Aridane, de los Llanos de Aridane. Tenemos un total de 38 dependientes en centros sociosanitarios de la isla. Es decir, tenemos 8 menos que la última vez que dimos el dato. Ayer recuerdan que no teníamos el dato exacto y hoy lo que observamos es 8 menos. Continúa. Bueno, ayer tuvimos un día sísmicamente hablando muy potente. Hoy lo que tenemos es una sismicidad o similar o ligeramente inferior a la de ayer. Ha habido 15 sismos sentidos. Bueno, cuando estoy diciendo hoy y ayer siempre deben entenderlo como el día anterior, fundamentalmente el día anterior y el que precede. Entonces, tuvimos 15 sismos sentidos y tuvimos un máximo de 4,2, de magnitud 4,2 a 36 kilómetros de profundidad, que fue sentido con una intensidad 4, como ha dicho María José Blanco. Continúa la ligera tendencia a la deflación en todas las estaciones de la isla, salvo en LP03, es decir, vuelvo a repetir que es en las inmediaciones del volcán, donde está el volcán en estos momentos, y
tal y como les pongo ahí, pues hay un nuevo pulso que es importante, un nuevo pulso de deformación vertical de 10 centímetros. En estos momentos no hay señal de que haya bajado o que haya deflacionado el mismo. Tenemos unas emisiones otra vez muy elevadas de dióxido de azufre. Esto nos dice que el fin de la emergencia pues está lejos. Es uno de los indicativos más claros de que hay erupción pues para un tiempo medio largo. El escenario atmosférico es similar al día anterior. Estamos hablando del régimen fundamentalmente de alisios, capa de inversión a 1.500 metros, buenas posibilidades de operatividad para el aeropuerto, no hay ningún problema o inconveniente para las operaciones, lluvias escasas o débiles y fundamentalmente en el norte y el noreste de la isla y bueno, a lo largo de la mañana, como ven ahí, los niveles de dióxido de azufre han ido en aumento, evidentemente sin superar umbrales horarios, salvo en Punta Gorda, que bueno, que es algo que se nos viene repitiendo en los últimos días, probablemente debido a determinadas presiones en vientos locales. Este es un asunto que nos preocupa y que, bueno, que nos hará probablemente emitir algún comunicado al respecto, al objeto de que en determinados momentos los vecinos deban usar FFP2 y, en todo caso, pues restringir lo que es actividad física al aire libre. Las superficies afectadas hasta ahora son de 879,69 hectáreas, 27,42 hectáreas más que el último día, y esto fundamentalmente se debe a los rellenos que hemos estado observando que se han venido haciendo en aquellas isletas que habían ido quedando sin ser holladas por la lava. Repito, son 879,69 hectáreas, 27,42 hectáreas más que el último día. La anchura máxima sigue siendo de unos 2.900 metros, no ha cambiado entre las coladas más separadas en cotas inferiores, y se mantiene la distancia al mar de la colada 7, aproximadamente 130-120 metros desde el punto donde está ahora mismo el frente hacia el mar, teniendo en cuenta que al mar hay una parte que hay un cantil y después hay una isla baja. Esto es una foto para que ustedes vean cómo está la colada 8 fundamentalmente, que es la que vemos, digamos, en el plano central. La colada 8, que es la que se dirigía, porque está bastante parada, a la montaña de la Laguna. Pueden observar que todavía queda un trocito del colegio de infantil y primaria de la Laguna. Lo pueden ver, hay un tramo ahí azul que corresponde al patio del colegio y a un solo edificio que hay ahí. Detrás justamente pueden ver el parque de bomberos, que todavía está en pie. Y como vemos, bueno, no se observa demasiado bien, pero justo la colada ha tomado como un rumbo suroeste. La parte más al frente ha tomado un rumbo suroeste que prácticamente lo que va a tratar es de unirse con la colada 7. O por lo menos ese parece el destino más razonable. Pero también tenemos el problema de que si tenemos una carga suficiente de material en un momento dado como consecuencia de la rotura del cono, también pueda iniciar la colada o su camino por el norte de la montaña de la Laguna. Esa es precisamente la acción que hicimos en su momento de evacuar
esos barrios del término municipal de Tazacorte, que no voy a repetir porque ya los conocen ustedes. Bien, esto es para darles una idea de cómo está la colada última, la más al sur de todas, que la hemos nombrado, según también la UME, como número 10. Una colada bastante más estrecha y que ha avanzado y se ha quedado parada prácticamente a 150 metros del parque fotovoltaico, a 250 metros de las viviendas de Corazoncillo y a 600 metros del cementerio de Las Manchas. Es para dar una idea de cómo está la situación y que lo tengan ustedes más claro. Sigue habiendo algunas islas y ahí lo que tienen ustedes fundamentalmente es Montaña Rajada como isla más grande y Montaña Cogote, que está más al sur. Y esta es la evolución de la colada por fechas. Hemos pintado diversos colores en virtud de cada día que se ha ido moviendo. Las coladas que estaban más al norte, como consecuencia de la rotura del cono en su momento, pues discurrió la lava en esa dirección y se lo hemos pintado con un vector que hemos marcado como del 12 al día 22 de octubre, donde la mayor parte de la energía y la mayor parte del movimiento lávico se produjo en esa zona. Sin embargo, después hubo una rotura del cono y en los días 24 y 25 ha habido una tendencia en un momento determinado de salir por el sur. Es la colada 10 al final, la que ven ahí. Y ahora mismo, digamos que la mayor parte del flujo discurre por las coladas primigenias, en particular la 1 y la 4. Los datos de catastro son 1.291 edificaciones afectadas, son 4 más que ayer. De ellas de uso residencial son 1.038, es decir, la mayor parte de ellas, prácticamente el 85%. 135 son de uso agrícola y luego están uso industrial 64, ocio y hostelería 30, uso público 11 y otros usos 14. Los datos según Copernicus, que tampoco los teníamos ayer, han sido un total de 2.286 edificaciones / construcciones afectadas, de las cuales destruidas ya son 2.162 y en riesgo 124. Esos son los datos que tenemos hoy al respecto. Y, bueno, la diapositiva de siempre de los colaboradores. Muchas gracias, abiertos a las preguntas que ustedes consideren conveniente. Buenas tardes, Miguel Ángel. Con respecto a las infraestructuras dañadas, no sé, Copernicus y ustedes, ¿en qué se basan? O sea, ¿tiene que entrar en la vivienda y destruirla o en la parcela también se considera como dañada? Vamos a ver, Copernicus lo que hace como satélite que es cualquier cosa que ve, que identifica como edificio, lo plasma. Entonces, por ejemplo, una piscina lo plasma como si fuera un edificio. Un alpende, pues lo plasma como si fuera un edificio. Un edificio o construcción. No sé, un cuarto de aperos semidestruido también lo cuenta como edificación. Entonces, al final salen un número de edificaciones, construcciones más grande que el real. Y el real es el que tiene el catastro, lo que tiene censado el catastro. Y entonces se coloca la capa de catastro encima y lo que salen son el número de edificaciones con sus distintos usos, tal y como lo especifica catastro. Entonces, siempre Copernicus va a dar un valor más alto de edificaciones / construcciones que catastro. Catastro no te marca una edificación, una piscina, no te lo marca como edificación. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no?
Es cuestión de que el satélite está mirándolo a distancia y entonces para unas determinadas características lo cuenta como un edificio. Buenas tardes. La pregunta es para María José Blanco. No sé si sigue con nosotros. Ahí está. Señora Blanco, es sobre la deformación, sobre esos 10 centímetros de deformación en la zona del cono. Bueno, usted ha dicho que es algo que se ha repetido a lo largo de este proceso eruptivo un par de veces. No sé si puede un poco dar una explicación un poco más extensa sobre qué significado tiene, qué nos dice sobre el estado del volcán, etcétera. Gracias. Bueno, lo primero es que se va a intensificar una campaña de observación a lo largo de la carretera que va hacia el sur, tanto por vertiente este y oeste, que incorpora esta estación como un punto de observación para poder corroborar la magnitud de esta deformación. Al no observarse en el resto de la red, tiene que ser algo muy superficial, que su radio de acción de deformación por un embolsamiento de material magmático tendría que ser algo muy superficial y estar justo debajo de la estación. Pero repito que esto hay que corroborarlo. Sí es verdad que los procesos anteriores que se produjeron en septiembre y en torno al 12 de octubre vinieron acompañados o seguidos por unos fenómenos de intensificación de los observables en el cono, tanto aumento de caudal de lavas como apertura y cierre de centros de emisión que estuvieran en el cono. Esto sería lo observable, pero repito que hay que corroborar la veracidad de esta deformación, aunque bueno, puede ser diferentes las causas de que sea un valor erróneo, entre otras cosas la atmósfera que tiene esta estación entre la estación y el satélite, la constelación de satélites GNSS está muy perturbada y podría ser esta una de las posibles causas de perturbación. Pero en cualquier caso, los observables que se han producido en casos anteriores, repito, es el aumento de caudal y apertura o cierre de centros eruptivos, y esto sería lo esperable en las próximas horas. Miguel Ángel, esta mañana se ha producido un pequeño derrumbe en la zona del Remo, por ahí, por esa zona. ¿Tiene algo que ver esto con la erupción o ha sido un caso aislado? En este momento no lo sé con exactitud, pero está claro que tenemos movimientos sísmicos constantes o en un elevado número y lo que están diciendo permanentemente, lo está diciendo el comunicado del Comité Científico todos los días, es que se pueden producir desprendimientos en cualquier momento. Esto es algo que está claro, lo vimos ayer con la carretera, que tuvimos que cerrarla por un desprendimiento, y está claro que en las inmediaciones, en las zonas próximas a los epicentros de los sismos, que en este caso pues pueden ser varios kilómetros, pues podemos tener perfectamente cualquier tipo de desprendimiento. Es así. Una pregunta para María José Blanco, también relacionada con la deformación. En caso de que no fuera un error de la estación, ¿podríamos adelantar o podríamos acercarnos a qué querría decir esta deformación? Pues sería un aumento de acumulación de material magmático justo debajo de la estación y a niveles superficiales, que fue la misma interpretación que se dio en los dos casos anteriores. ¿En algún caso la apertura de alguna boca en esa zona o no? Bueno, ya hemos dicho que serían apertura o cierre de centros de emisión nuevos en el entorno del cono y de la estación. Vale, gracias. Pero, perdón, siempre dentro de la zona de exclusión. Una curiosidad nada más. No sé si hay alguna forma de medir el diámetro del cono volcánico. ¿Se podría medir de alguna forma o no se sabe aún cuánto podría ser?
respondes, María José. La verdad es que no se ha medido la altura del punto más alto, que varía diariamente. Se hace una observación del punto que se estima que es el más alto del cono, pero la base la verdad es que no la hemos medido. No sé si habrá algún otro grupo diferente al Instituto Geográfico Nacional, porque no es algo que se haya tratado en el comité científico y por lo tanto no les puedo aportar este dato si es que haya algún otro grupo que lo haya hecho. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, María José.